Sí, director. Gracias. Director, ya vimos la instalación del comité, ya supimos la explicación, ya escuchamos los avances que hay en este momento. Aquí la pregunta, ese es un punto de partida nacional, obviamente, para los estados que lo tienen. Colima es pionero. ¿Abre esto ya la responsabilidad y el compromiso para cada uno de los entes? Es decir, INSABI, haz lo tuyo. Así es. Seguro Social, haz lo tuyo. También. IMSS, Bienestar, IMSS, haz lo Bienestar. tuyo. Así es. Bueno, pero esto bajo el régimen de quién, cada quien con su lado, porque yo nomás soy un director, el del IMSS Bienestar. Sí. Y Sí, no, el IMSS General sería nuevamente SOE. Justamente el propósito de esto, de este nuevo diseño de coordinación, de un método de trabajo, al final de cuentas, parte de reconocer que hay una autoridad sanitaria estatal, que es la gobernadora, y que las diferentes instituciones que tenemos prestación de servicios en atención médica, el Seguro Social, el IMSS Bienestar, bueno, el ISSSTE, que está aquí también representado, estén en esta mesa verificando los avances, los problemas, las necesidades que se tienen de todo el Estado. Uno de los grandes problemas de la fragmentación es que esto no ocurría. En ese sentido, muchas veces se pueden encontrar soluciones entre instituciones, un servicio que se puede prestar en una institución para los derechohabientes de otra. Compartimos muchísimo personal y hay veces que se pueden resolver cosas simplemente poniéndonos de acuerdo, pero al no existir esos espacios para la parte de atención médica, pues se generaban esas diferencias, se derivaba gente a otros estados cuando se pueden resolver cosas en el propio estado, tomando o apoyándose en otra institución. Entonces, es un modelo que se empieza a construir y que yo estoy convencido que puede dar resultado a partir de que mucho de la pandemia así se trabajó. En la pandemia, ustedes lo saben, el IMSS atendió en todo el país a derechohabientes, pero también a no derechohabientes, y lo hicimos de manera ordenada con centros de regulación de urgencias médicas. Lo mismo tenemos que hacer en esto, y más cuando estamos en un proceso de implementación de un nuevo modelo, lo que se escuchaba hace un momento. Antes no se tenía el mismo sistema de administración de insumos, particularmente de medicamentos, porque no se contaba con el mismo método para la cuantificación de cuántos medicamentos, cuántas piezas se requerían para una unidad en primer nivel o para un hospital. De los trabajos que se han hecho es cuantificar los consumos promedios mensuales, revisar cuántas claves tenían, ampliarlas y en ese sentido pues, lograr un mejor abasto. Entonces, es un proceso en marcha, pero que ya cuenta con instituciones nuevas como el IMSS Bienestar, que ya en su decreto de creación de agosto del año 2022, pues empieza a nacer como una institución propia para la atención de no derechohabientes. Oye, director, hay una situación particular. El IMSS Coplamar, del cual yo recuerdo, ya con Griselda Álvarez lo trajo aquí, tuvo una efímera vida. Sí, no le va a pasar lo mismo a este IMSS Bienestar. El próximo año ya empiezan elecciones, ya hay situaciones diferentes. A lo mejor ganan, a lo mejor pierden. ¿Y qué va a pasar? Vamos a ganar, pero aparte de eso... Bueno, estoy hablando del IMSS Bienestar. Mire, es una gran pregunta, por una razón. Cuando en 1973 se hacen las modificaciones a la ley del IMSS para que pudiera atender a no derechohabientes en los hospitales de campo y demás, y en 1979 justamente se hace la firma entre el Seguro Social y el Coplamar para la atención y para la atención médica, se crean muchísimos hospitales, que muchos de ellos siguieron existiendo como un programa. ¿Por qué tenemos certeza de que esto no va a desaparecer? Porque el IMSS Bienestar ya no es un programa del Seguro Social, ya es un órgano público descentralizado, con autonomía, con presupuesto, con personalidad jurídica, patrimonio propio. La doctora Gisela Lara Saldaña, hasta hace unos meses, era la titular de la unidad de un programa del IMSS. Hoy es la directora general de un nuevo PD. Entonces, esa, no solamente por los hechos jurídicos que han ocurrido, también por los hechos en la práctica. Ese proceso que se llevó a cabo después, a partir del 83, que es la razón de por qué Coplamar se fue de Colima y de muchos otros estados. En otros permaneció, pero Coplamar salió de Guerrero, Coplamar salió del Estado de México, salió de Sonora, de estados muy importantes, de Tlaxcala también. Fue porque se hizo el proceso de descentralización con los objetivos de fortalecer el federalismo y de darles, digamos que más jugada a los gobernadores en aquel régimen de partido único. La lección de la pandemia indica que los modelos unificados, centralizados y de planeación central funcionan mejor.
con representaciones en los estados, desde luego, con una autonomía de gestión en los estados, que es como opera el Seguro Social con sus delegaciones. Si el Seguro Social se hubiera descentralizado, pues habría un IMSS Colima operado por un gobierno subnacional. Entonces, por eso es que creemos que, por un lado, se están construyendo estos andamiajes jurídicos legislativos, con un decreto presidencial que esperamos pronto sea ley, y en ese sentido pues ya no dependa de una administración, porque efectivamente los vientos de la política pueden cambiar, pero la presencia de las instituciones no. El Seguro Social está cumpliendo este año 80 años y desde luego que siempre tenemos desafíos, necesidades y demás, pero es el mismo modelo. Lo mismo en Tijuana que en Mérida, que en cualquier otro lugar. Esa unificación de un modelo de atención es el que queremos lograr para la gente que no tiene seguridad social y que a la hora de cambiar de estado, pues cambiaba la cobertura, cambiaba la calidad de la atención, cambiaba todo, hasta el catálogo de medicamentos que tenían entre un estado y otro. Eso arraigó mucho más la desigualdad. La intención es eso, emparejarlo, pero en coordinación con los gobiernos estatales. Ahora, ustedes ya como IMSS se separan, le dan cierta libertad para que ahora sí nosotros los derechohabientes del IMSS Claro. tengamos mayores posibilidades de atención y servicio, que ahorita está muy rara. Eso es muy importante porque el Seguro Social en el régimen ordinario, como le llamamos, en la atención a los derechohabientes, tenemos que hacer muchas cosas más. Simplemente veíamos, por ejemplo, en Manzanillo, el hospital de Manzanillo de IMSS Bienestar ya está por aperturar sus unidades de cuidados intensivos neonatales, pero no tenemos van a tener neonatólogos, no tenemos neonatólogos nosotros en el régimen ordinario. O sea, cada quien sigue atendiendo a su población, pero todos tenemos que mejorar. Nosotros, si el modelo es el del IMSS, pues tenemos que incrementar la calidad de la atención en el Seguro Social, disminuir los tiempos de espera, garantizar el abasto continuo de medicamentos. Desde luego que tenemos muchos retos, pero el propósito del presidente es que lo hagamos de manera conjunta, que no fuera el crecimiento de una institución en detrimento de la atención de la otra mitad de la población que no tiene seguridad social. ¿Qué va a hacer Zoé Robledo dentro del contexto que ahora sí ya quítate, ya se organizó todo esto, ya dedícate a tu seguro social? No, bueno, de las primeras cosas que estamos haciendo, y no desatendemos lo del Seguro Social, uno de los elementos era la presencia de médicos. Tenemos un número importante de vacantes que justamente el día de hoy está concluyendo el proceso de reclutamiento, que ya nos da buenos resultados para Colima. Teníamos 81 plazas vacantes de médicos especialistas que ya se lograron cubrir, contratar, con los que nosotros mismos formamos. No los cubanos. No los cubanos están en IMSS Bienestar, no en el Seguro Social. No, la verdad que si los cubanos vienen para acá, nosotros pues son muy buenos, pero nosotros formamos muchos médicos. El asunto era formar más. No se formaban suficientes médicos en el IMSS para los que necesitaba el propio IMSS. Entonces, aunque se contratara al 90% de los egresados de las residencias, no era suficiente para contar con suficiencia. Esa es una. La segunda, tenemos que lograr que nuestro modelo preventivo, basado en la medicina familiar, en el médico de familia, que es una especialidad muy del IMSS, crezca. Y tenemos que tener más consultas de medicina familiar, más turnos, sobre todo en la tarde, los fines de semana, cuando para los trabajadores quizás se les facilita mucho más ir. Adicionalmente a eso, tenemos un programa nacional de rehabilitación de las unidades de medicina familiar. Muchas de ellas se desatendieron, se dejaron de invertir, sobre todo las más pequeñas, de 1 o 2 consultorios, con cosas verdaderamente, fundamentales hasta para generar un mejor ambiente laboral. Por eso también tuvimos un incremento salarial que no se había dado en 25 años en el Seguro Social, de 7.1% para los trabajadores y trabajadoras. Hemos contratado, insisto, mucho más personal, y nuestro propósito al final de cuentas es uno, que la calidad de la atención se vea reflejada en los tiempos de espera para sacar una consulta de medicina familiar, en los tiempos en los que se otorga un estudio de diagnóstico, una consulta de especialidad, o en el rezago quirúrgico. Atendimos 2 años la pandemia, eso no lo podemos dejar de ver. El 2022 para nosotros fue un año clave en la recuperación de servicios, comparándonos con 2019, considerando que era el último año, digamos que regular. Pero 2023, para nosotros el desafío es hacer mucho más de lo que hacíamos antes de la pandemia. Es decir, poder prestar más consultas de medicina familiar, más de especialidad, y abatir el rezago quirúrgico. Es un reto
increíble, pero tenemos que tener la participación de todos. Si nosotros seguimos teniendo las prevalencias de enfermedad crónico-degenerativa que hay en el país, con el 12% de personas con enfermedad renal, pues nunca va a haber suficientes nefrólogos ni salas de hemodiálisis. Si no ponemos el énfasis en los accidentes de trabajo, con las empresas con quienes estamos trabajando, con el programa de entornos laborales seguros y saludables, para que también se hagan cargo de los accidentes de trabajo que se pueden evitar, los accidentes viales que nos saturan las consultas, las áreas de urgencia, todas y absolutamente todas las noches. La mitad de los que se ve generalmente de saturación en áreas de urgencias son producto de accidentes de vehículos bimotores particularmente, porque es exageradísimo. Entonces, y no nos hacemos cargo de lo nuestro. Entonces, básicamente, yo te diría, lo más importante es abatir el tema de médicos especialistas. Podemos tener el mejor hospital. Si no está el médico especialista, no ocurre eso. Y saliendo de la pandemia, pues nuestro reto es grande. Oye, y no va a distraer el año que entra el canto de las sirenas electorales, todo este gran entusiasmo, impulso y demás que está poniendo Zoé Robledo. Yo el único canto de sirena que escucho es el de las ambulancias, entonces mientras otra cosa. ¿Y van a traer cuántas para Colima? 25 vienen para acá el próximo mes. Gracias, Zoé. Gracias. Gracias. Bueno, pues ya lo escucharon amigos, Zoé Robledo, director del Seguro Social. Gracias.